No recuerdo el momento exacto en que la fe murió en mí. Sé que fue durante una confesión, pero no puedo decir más. Llevo 32 años sirviendo como sacerdote en la parroquia de San Miguel Arcángel, un templo colonial que se alza en las afueras de Castromocho, un pueblo tan pequeño que la mayoría de los mapas lo olvidan. La iglesia fue construida en 1487, según los registros, aunque sus cimientos son más antiguos, mucho más antiguos. Las paredes de piedra gris portan marcas que no figuran en ningún documento eclesiástico, símbolos gastados por siglos que a veces me despierto imaginando que aún brillan bajo la luz de las velas. He visto morir a mis feligreses, he visto nacer sus hijos, he absuelto pecados de toda clase, adulterios, robos, palabras de odio murmuradas en la noche. El sacramento de la penitencia se supone que es el alivio del alma, la descarga de lo que pesa en el corazón. Pero hay confesiones que no alivian nada. Hay confesiones que transforman el silencio del confesionario en una tumba. Aquella noche de octubre, el pueblo dormía bajo una lluvia constante que sonaba como los dedos de alguien arañando los techos. Las campanas de la iglesia habían tocado hace horas. Dios sabe cuántas veces ese sonido se repite en mi memoria sin poder recordar si fue una o mil. El incienso de la misa de la tarde aún flotaba en el aire, acumulándose en las esquinas como si tuviera peso, como si fuera una sustancia sólida que se posara en la ropa, en el cabello, en los huesos. Yo estaba en la sacristía, preparando los ornamentos para la confesión nocturna. Los jueves por la noche no suele haber muchos penitentes. La mayoría del pueblo viene los miércoles, después de que don Rafael cierra su tienda. Pero aquel jueves, algo llamó a la gente. No sé qué. Cuando pregunto a los otros, simplemente dicen que se sentía. Los españoles comprendemos esas cosas sin palabras. Entré al confesionario alrededor de las 8 de la noche. La cabina está dividida en dos. De un lado, yo. Del otro, el penitente. Una celosía de madera separa nuestros rostros, permitiendo apenas distinguir las formas en la oscuridad. Es un diseño que data de hace siglos. Desde dentro, la cabina huele a madera antigua y a polvo de generaciones de susurros. Algunos dirían que huele a secretos. La iglesia estaba casi vacía. Pude escuchar el sonido del agua corriendo por las canales del techo, el crujido ocasional de las bancas de roble. Una anciana había terminado su oración 10 minutos antes. Luego, nada más que el sonido de mi propia respiración. Esperé. El tiempo pasa diferente dentro de un confesionario. 5 minutos pueden parecer una hora. Una hora puede pasar en lo que sientes como respiraciones. Fue entonces cuando escuché los pasos. No vinieron desde la puerta principal. No vinieron desde la nave de la iglesia. Los pasos sonaban como si bajaran desde el coro, desde ese lugar oscuro arriba donde los monaguillos ensayan sus cánticos dominicales. Pero eso es imposible. Nadie estaba allí. Yo habría visto a alguien entrar. El hombre se arrodilló del otro lado de la celosía. Su silueta era apenas visible, la forma oscura de su cabeza, quizás sus hombros. No pude ver su rostro. Cuando comenzó a hablar, su voz era un susurro que parecía venir de dentro del confesionario, como si saliera de las mismas paredes de madera. Padre, tengo un pecado que confesar. Su acento era indescriptible. No era completamente español, aunque se hablaba la lengua con una precisión inquietante, como si la hubiera aprendido de libros muy antiguos. Algunas palabras las pronunciaba de manera que ya no se usan, formas arcaicas que no había escuchado en décadas. Dios te escucha, respondí. Es la respuesta automática, la que he ofrecido miles de veces, pero noté que mi mano temblaba. Noté que la temperatura en el confesionario había descendido perceptiblemente. El hombre hizo una pausa. Sentí que respiraba, o que fingía respirar, como si estuviera imitando un acto que había observado pero que no completaba de manera natural. Hace 33 años, comenzó, hice algo en este altar. No aquí, sacerdote, en el altar original, que estaba donde ahora está la cripta, en el lugar donde Dios ya no entra. Mi primer instinto fue interrumpir. He sido entrenado para reconocer a los delirios religiosos, a los hombres cuya cordura ha sido erosionada por la soledad o la edad. Pero algo en la manera en que pronunció esas palabras me hizo permanecer en silencio. Fue como si alguien hubiera apretado mis cuerdas vocales desde adentro. ¿Qué hiciste?, pregunté, aunque no sabía si deseaba escuchar la respuesta. Un pacto, dijo. Hice un pacto en el altar. Fue el día de difuntos, pero no el día que ustedes celebran en las procesiguanas. Fue el verdadero día, el que existía antes. El incienso. Podía olerlo más fuertemente ahora, aunque no había movido los braseros desde la tarde.
Era un olor dulce y corrompido, como flores que hubieran permanecido en una tumba demasiado tiempo. ¿Un pacto con quién? My hands were gripping the armrests of the chair, y de interior la sigue squeezing del motivo de fabrigible waving is my fingernails. Con lo que habita en los cimientos, dijo el hombre. Pero eso es solo un nombre. Tiene muchos nombres. Tu iglesia tiene símbolos para lo que es, aunque los hayan olvidado. Los dibujaron en las piedras cuando la construyeron en 1487, por si acaso alguien en el futuro necesitara recordar lo que había sido ofrecido. Mi respiración se había vuelto superficial. Traté de permanecer calmado, como me enseñaron en el seminario. El confesionario es un espacio seguro. No hay razón para temer, pero el miedo no es racional. El miedo es algo que vive en la base del cerebro, algo antiguo. ¿Qué ofreciste?, pregunté. La risa del hombre fue casi inaudible. No fue una risa alegre. Fue el sonido de algo que intenta recordar cómo reír, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin hacer ese sonido. No ofrecí nada que fuera mío, respondió. Ese fue el trato. Ofrecí lo que le pertenecía a otro. Ofrecí vidas que aún no existían. Ofrecí años robados al futuro, días que nunca vivirían, alientos que no respirarían. Ofrecí 32 generaciones de pecadores. El confesionario comenzó a girar lentamente. Al menos eso es lo que sentí. Sé que es imposible. Las paredes de una iglesia no giran, pero el mundo se inclinaba alrededor de mí como una barca atrapada en un remolino invisible. He vivido, continuó el hombre, más tiempo de que cualquier ser humano debería vivir, y no por milagro, no por bendición. Veo a mis hijos muertos en accidentes que no fueron accidentes. Veo a mis nietos locos, encerrados en lugares oscuros donde gritan palabras sin sentido. Veo a mis bisnietos nacer con signos, no cicatrices. Padre, signos, marcas en la piel que parecen letras de un alfabeto que no existe. Traté de hablar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Hace 32 años, prosiguió, entré a esta iglesia como penitente, tal como he hecho incontables veces desde que el pacto fue sellado. Y cada 32 años vuelvo al mismo sacerdote, el mismo sacerdote que oficia en la parroquia de San Miguel, pero nunca es el mismo hombre. El nombre cambia, el rostro cambia, pero la voz, Padre, la voz es siempre distinta, porque el sacerdote anterior no duraba mucho. Mi corazón aceleró hasta un ritmo que sentía era peligroso. Una pequeña voz en mi mente gritaba que era algún tipo de broma elaborada, pero sabía que no era una broma. Las bromas no tienen ese peso. Las bromas no hacen que el aire sea más denso, más difícil de respirar. ¿Qué le sucedió al sacerdote anterior? Mi voz sonaba como si perteneciera a alguien más, alguien muy lejano. Enloqueció, dijo el hombre calmadamente. Comenzó a ver cosas. Primero fueron sombras en las esquinas de la iglesia, luego fueron formas, luego comenzó a verlas incluso cuando estaba en otros lugares. Fue degradándose lentamente, año tras año, hasta que una noche se ahorcó en la sacristía con las vestiduras de la misa mayor. El nombre, sabía exactamente quién era el sacerdote anterior. Era el padre Sáenz. Había sido sacerdote en la parroquia antes de que yo llegara. Nunca supe los detalles de su muerte. Simplemente me dijeron que había habido un accidente, una lamentable tragedia, un hombre que había perdido su fe. ¿Por qué me cuentas esto?, susurré. ¿Por qué es hora?, respondió. Porque el tiempo ha llegado nuevamente. Porque los 32 años se han completado y el pacto reclama su cuota. Alguien debe pagar. Alguien debe reemplazar lo que se ha consumido. Y tú, Padre, eres el único que está escuchando. No recuerdo exactamente cuándo dejé el confesionario. Recuerdo haber apartado la puerta, recordando el sonido de bisagras que no habían sido lubricadas en años. Recuerdo haber volteado para mirar la cabina del penitente. Estaba vacía, completamente vacía. Registré toda la iglesia aquella noche. Revisé la puerta principal. Estaba cerrada, tal como la había dejado. Revisé las puertas laterales, también cerradas. El coro estaba vacío. La cripta, que accedo con una llave que cuelga de mi cuello desde hace 32 años, estaba exactamente como la había dejado la última vez que bajé. Oscura, fría, con el olor inconfundible de tierra muy antigua y de algo más, algo que no puedo describir, un olor que parece tener sabor. Revisé los registros de la iglesia de San Miguel.
Los libros de configuración que detallan cada sacerdote que ha servido aquí desde su construcción. El padre Esteban Sáenz sirvió como párroco desde 1962 hasta 1994. 32 años. Exactamente 32 años. Y yo llegué en 1994. La lluvia continuó durante toda la noche. Ahora, meses después, aún puedo escucharla cuando cierro los ojos. Es como si nunca se hubiera detenido. He intentado continuar como si nada hubiera ocurrido. Oficio misa cada domingo. Escucho confesiones. Consagro el pan y el vino, pero las palabras carecen de significado. Siento como si estuviera pronunciando sonidos vacíos, como si el acto de adoración se hubiera vuelto una pantomima, una representación para un público que no existe. No he vuelto a ver al hombre, pero he comenzado a notar cosas. Las sombras en las esquinas de la iglesia se comportan de manera extraña. No siempre siguen la luz. A veces avanzan hacia la oscuridad en lugar de hacia la luz. A veces permanecen incluso cuando debería no haber sombras en absoluto. He visto números aparecer en las paredes, grabados en la piedra como si alguien los hubiera rascado durante la noche. No son números modernos, son números romanos. Cada noche hay un número nuevo. 1328. Vi, no sé qué significan, pero tengo la horrible sospecha de que es una cuenta regresiva y que cuenta hacia algo. El joven sacerdote que fue asignado a asistirme, el padre Martín, ha comenzado a enfermarse. Dice que es influenza, pero sé lo que vi en sus ojos el otro día cuando encontré en la sacristía marcas de arañazos en la madera de su confesionario. Marcas nuevas, como si algo hubiera tratado de escapar desde adentro. Aún escucho las campanas por las noches, aunque nadie está tirando de la cuerda. He considerado abandonar el sacerdocio, marchándome de esta parroquia, de este pueblo, de esta iglesia, pero algo me mantiene aquí, o alguien. Es como si cada vez que intento escribir la carta de renuncia, mis manos desobedecen. Es como si alguien estuviera guiándolas hacia la redacción de la misa de mañana en su lugar. A veces, durante la noche, me encuentro caminando en la iglesia sin recordar cómo llegué allí. Mis pies me llevan directamente a la cripta. Las manos me conducen a la llave. Y aunque lucho contra ello, aunque grito mentalmente para que mis músculos desobedezcan, bajo los escalones, no debería haber descendido. He visto lo que hay en la cripta. No es solo tierra. No es solo la tumba de sacerdotes olvidados hace siglos. Hay algo más. Hay arcos de piedra que no están en ningún plano de la iglesia. Hay altares que fueron enterrados deliberadamente, cubiertos con tanto cuidado que la mayoría de las personas nunca sabría que existen. Y hay símbolos. Los mismos símbolos que el penitente describió. Los símbolos que los constructores originales grabaron como advertencia. Debo escribir esto ahora, mientras aún tengo claridad mental, mientras aún puedo diferenciar entre lo que es real y lo que es la próxima ilusión, porque siento que el tiempo se agota. Siento que algo dentro de mí se está transformando en algo más, algo que no es completamente humano. El padre Sáenz pasó 32 años aquí. Yo ya he pasado 32 años. Y sé, con la certeza absoluta que viene de terror perfecto, que en cualquier momento, quizá esta noche, quizá mañana, quizá dentro de horas, alguien será asignado a esta parroquia para reemplazarme. Alguien cuyo sacerdocio durará 32 años. Alguien que escuchará la confesión de un hombre cuya voz no pertenece completamente a este mundo. Alguien que aprenderá el verdadero significado del silencio del confesionario. Y sé que cuando ese momento llegue, cuando escuche los pasos descender desde el coro en una noche lluviosa de octubre, cuando vea esa forma oscura arrodillarse del otro lado de la celosía, no habrá nada que pueda hacer, porque el pacto no fue hecho en el presente. Fue hecho hace siglos, en un tiempo que ya está sellado. Fue hecho antes de que yo naciera. Fue hecho antes de que San Miguel Arcángel fuera construida sobre esta tierra maldita. Fue hecho en un tiempo cuando los límites entre lo santo y lo profano aún no estaban claramente definidos. No sé a quién estoy escribiendo esto. No sé si alguien lo leerá. Pero necesito que alguien sepa la verdad de este lugar. Necesito que alguien comprenda que no todas las iglesias son sagradas. Algunas iglesias son trampas. Y algunos pactos nunca pueden ser quebrados. Solo transferidos. De un sacerdote al siguiente. De un guardián al siguiente. Eternamente. La lluvia sigue cayendo. Las campanas siguen tocando. Y en la cripta, en aquellas profundidades donde nadie se atreve a descender, algo respira con una paciencia que solo los entes inmortales pueden poseer. Espera mi llegada final y sabe que vendrá.